Santiago se enamoró de la estudiante transferida de la clase 7. Había prometido quedarse conmigo y entrar a la misma universidad, pero luego comenzó a faltar a clases y a fumar. Corría con ella bajo la lluvia, riendo y despreocupado, cuando el padre y el tío de Santiago me pidieron que lo encontrara. Lo encontré bajo una farola, la chica con una minifalda, frente a él. Se puso de puntillas y lo besó suavemente. Se inclinó hacia su oído y susurró: «Santiago, ¿quieres salir conmigo?». La oreja de Santiago se puso roja de un lado, y sin dudarlo, asintió. Yo lo miré en silencio, aplastando el reporte de calificaciones en mi mano. Más tarde, supe que el verdadero propósito de la estudiante transferida al acercarse a él era completar su misión. Lo busqué toda la noche bajo la lluvia torrencial, frenética, solo para que él me dijera con indiferencia: «Lo sabía, lo supe desde el principio, pero si no tenía éxito, ella moriría». Fue entonces cuando me rendí por completo. El día que decidí cambiarme de escuela, Santiago vino corriendo tras de mí, dejando todo atrás. Atrapó mi muñeca, su voz temblando, y me rogó en voz baja que no me fuera. Capítulo 1. Esta fue la tercera vez que llamaron a Santiago a la oficina. Los rumores se esparcieron por la escuela. Santiago, el mejor estudiante que siempre ocupaba el primer lugar, esta vez había caído fuerte, desde que Roxana se transfirió de la clase 7. Cuando decían esto, sus miradas siempre caían sobre mí. En el pasado, el nombre que siempre aparecía junto al de Santiago era el mío, desde la secundaria hasta la preparatoria, durante 5 años seguidos, pero nunca lo superé en calificaciones. El nombre de Santiago siempre estaba en la cima de los rankings, mientras que el mío fluctuaba por mi inconsistencia. La peor vez, incluso caí fuera de los 50 mejores de la clase. Lloré por eso en secreto innumerables veces. Cuando Santiago lo descubrió, nunca perdió la oportunidad de burlarse de mí. Me tocaba la frente y me llamaba llorona, diciendo que era una pequeña tonta que nunca aprendía la lección, pero también se quedaba conmigo hasta las 2 de la mañana, ayudándome a practicar. Organizaba el cuaderno de errores más cuidadosamente de lo que yo jamás podría, y cada mañana, secretamente deslizaba una botella de leche caliente en mi mochila. La mejor vez que me fue bien, solo quedé 0,5 puntos detrás de Santiago. Llevaba su mochila y sostenía su reporte de calificaciones, sonriendo con desgano. «¿Cómo sigues siendo tan tonta, Zoe? Incluso el mejor estudiante de la clase te está dando tutorías personalmente. ¿Cómo no me superas todavía?». Después de burlarse de mí, bajaba la mirada y pacientemente me marcaba las partes importantes. Pero todo eso parece que fue hace mucho, mucho tiempo. Desde que Roxana se transfirió de la clase 7, nunca volví a ver al Santiago que solía conocer. Capítulo 2. Dentro de la oficina, el sermón del tutor continuaba. Bajé la mirada y vi a Roxana en el patio, su coleta rebotando mientras corría rápidamente. Llevaba 2 helados rosados en las manos. Me quedé congelada por un momento. Así que eso era lo que significaban los helados que Santiago había dibujado distraídamente en su libro de texto en la clase anterior. Cuando Roxana se transfirió a nuestra escuela, causó un gran revuelo. Sus hoyuelos se marcaban dulcemente cuando sonreía, y sin dudarlo, detuvo a Santiago en su camino a casa después de clases. El mejor estudiante. ¿Puedo pedirte algo? ¿Me podrías ayudar con un problema de matemáticas? Al día siguiente, toda la clase hablaba de ello, diciendo que claramente estaba detrás de Santiago. En ese entonces, no me preocupaba en absoluto. Estudiar era lo único que importaba a Santiago y a mí. La noche en que mis padres tuvieron su peor pelea, estuve de pie fuera de la casa de Santiago bajo la lluvia durante mucho tiempo con un paraguas. Cuando Santiago me encontró, estaba completamente empapada. En ese momento, parecía más angustiado que yo, secándome el cabello con una toalla. Tomó mi rostro con las manos, como si estuviera haciendo una solemne promesa. «Zoe, pronto nos iremos. Aplicaremos a la misma universidad y dejaremos esta ciudad atrás. Por favor, no estés triste». «Sí». La sinceridad en su mirada juvenil parecía un voto, y bajo esa mirada, asentí suavemente. En un terreno árido, sus palabras hicieron florecer las flores. Capítulo 3. Por primera vez, Santiago cayó de su puesto como el mejor estudiante del grado. A menudo se quedaba distraído en clase, escribiendo un solo nombre, Roxana, en los márgenes de sus papeles. Incluso faltaba a clases para ver la última película romántica con ella, porque ella bromeó diciendo que fumar parecía genial. Frunció el ceño y probó un cigarrillo por primera vez. Santiago se estaba volviendo menos y menos como el que yo solía conocer. Roxana vino a nuestra clase a ver a Santiago otra vez, mientras llamaban a Santiago a la oficina. Ella hojeaba aburrida sus libros y murmuró: «Esta escuela está llena de reglas molestas». Pero cuando vio el pequeño nombre escrito bajo su examen, sus ojos se curvaron en una sonrisa.
Esa fue la primera vez que me enfrenté cara a cara con Roxana. Bajé la mirada, dudé por un largo momento, y finalmente reuní el valor para hablar. Le ofrecí ayudarla a mejorar sus calificaciones y estaba dispuesta a estudiar. Roxana se quedó congelada por un momento antes de estallar en carcajadas. Sus ojos me escanearon sin disimulo de arriba a abajo. ¿Esto es realmente por mis calificaciones? ¿O solo tienes miedo de que le quite a alguien a ti? Sus palabras hicieron que mi rostro ardiera de vergüenza. Pero, ¿no es estudiar y sacar buenas calificaciones lo más importante ahora mismo? Vamos, no digas tonterías. Roxana se rió. Aunque es cierto, escuché que antes de que yo llegara, Santiago era bastante cercano a ti. Jugó con un mechón de su cabello. Entonces, ¿qué piensas? ¿Quién crees que le importa más ahora? Apreté las hojas del examen con fuerza. ¿Pero sus calificaciones han bajado drásticamente? Roxana inclinó la cabeza y me interrumpió. No me importa. Capítulo 4. El padre de Santiago había estado preocupado por sus calificaciones todo el día. A su pedido, fui a buscar a Santiago, y cuando lo encontré, ya había oscurecido. Santiago estaba parado bajo la luz de una farola. Frente a él, Roxana, vestida con una minifalda, se puso de puntillas y lo besó suavemente. Se inclinó hacia su oído y le preguntó, ¿quieres salir conmigo? ¿Santiago? Su voz no era ni muy fuerte ni muy baja, pero en la quietud de la noche, se escuchaba con claridad. De repente, me quedé inmóvil. Mi cuerpo tensó mientras miraba fijamente a Santiago bajo la luz de la farola, sin parpadear. La oreja de Santiago se puso roja de un lado. Sin dudarlo, asintió. Quiero. Observé en silencio mientras se besaban bajo la farola, aplastando el examen en mi mano. Capítulo 5. Estuve afuera de la casa de Santiago, apretando el examen en mis manos, esperando 3 horas enteras. De repente, una avalancha de recuerdos sobre Santiago me invadió, sus expresiones felices, orgullosas y esas en las que fingía estar enojado. Pero había pasado tanto tiempo desde que me sonrió así. Una vez, le pregunté a Santiago si alguna vez saldría con alguien durante la preparatoria. Santiago se quedó inmóvil por un momento antes de tocar mi frente con el dedo. ¿Qué estás pensando? Concéntrate en tus estudios. Deja de pensar en esas cosas. Si no entras en la misma universidad que yo, no te pongas a llorar después. Después de decir eso, de repente sonrió. Luego, casi para sí mismo, murmuró, si alguna vez salgo con alguien, será después de que cierta persona estabilice sus calificaciones. Pensando en eso, mis ojos se llenaron de lágrimas. Cuando Santiago regresó, las comisuras de sus labios aún llevaban una leve sonrisa inconsciente, pero su expresión se congeló al verme. ¿Dónde has estado? Pregunté suavemente. De pie frente a mí, la habitual actitud despreocupada había desaparecido. En ningún lado, respondió, levantando la mirada para encontrar la mía. ¿Por qué estás aquí? No respondí. En cambio, desplegué el examen y se lo entregué. El nombre de Santiago estaba rodeado con bolígrafo rojo varias veces, destacándose en la hoja. Estaba en la última fila de la lista. La persona que una vez estuvo firmemente en la cima del grado había caído tan bajo. Sus dedos se apretaron alrededor del examen. Fingí un tono juguetón. Si necesitas tutoría, siempre puedes venir a mí, la nueva mejor estudiante. Las pestañas de Santiago temblaron ligeramente. No dijo una palabra. Después de un largo silencio, guardó el examen y dijo, es tarde, vuelve a casa. Cuando pasamos uno junto al otro, de repente le pregunté, ¿saldrías con alguien en la preparatoria? Santiago se quedó inmóvil. El viento a nuestro alrededor parecía haberse detenido. Esa noche, me quedé ahí parada, esperando su respuesta firme. En su lugar, lo único que obtuve fue un vago, buenas noches. Capítulo 6. Años de discusiones entre mis padres finalmente llegaron a su fin. Hicieron las maletas y decidieron abandonar esta ciudad frustrante. ¿A qué escuela quieres transferirte? Bajé la mirada y no respondí. Decídete rápido. No tienes mucho tiempo para pensarlo. Más tarde, agarré mi teléfono con obstinación, llamando a Santiago una y otra vez durante todo el día. Todo lo que escuché fue la fría voz mecánica de un mensaje automatizado. Quería preguntarle algo con todas mis fuerzas. ¿Todavía valía nuestra promesa de ir a la misma universidad? Cuando cayó la noche, mis padres tocaron a mi puerta. ¿Ya lo has decidido? Antes de que pudiera responder, de repente recibí un mensaje extraño. En ese momento, supe la verdad sobre Roxana. Ella era solo una jugadora en algún tipo de misión. Todo lo que hizo para acercarse a Santiago era parte de su llamada misión, así que así era. En ese instante, mi primer instinto fue decírselo a Santiago de inmediato. La lluvia afuera caía implacablemente. La presión para actuar era incluso más fuerte que la tormenta fuera de mi ventana. Mi mente estaba en caos, ignorando las voces de mis padres. No pude esperar ni un segundo más.
Salí corriendo bajo la lluvia. Lo busqué toda la noche bajo el aguacero. Cuando finalmente me paré, empapada de pies a cabeza, frente a Santiago, agarré su muñeca con fuerza. Sabías que Roxana tenía un propósito al acercarse a ti. Lo sé. Antes de que pudiera terminar, fui interrumpida abruptamente. Santiago, como si ya lo supiera, bajó los ojos y asintió. Su expresión era tranquila, incluso indiferente. Lo supe desde el principio. Esas pocas palabras, mezcladas con el sonido de la lluvia, se estrellaron sobre mí como un trueno, dejando mi mente en blanco. Por mucho tiempo, no pude procesar lo que había escuchado. Santiago habló suavemente. Pero si falla, ella morirá. Sentí como si la lluvia se hubiera infiltrado en mi cerebro, dejándome aturdida. Esas simples palabras me congelaron en mi lugar por lo que pareció una eternidad. Así que, desde el principio, Santiago había estado dispuesto. En ese momento, me encontré recordando la noche en que Santiago tocó mi frente y me dijo que no estuviera triste, que iríamos juntos a la misma universidad. Ese Santiago había sido increíblemente dulce, pero resultó que yo era la única que seguía aferrada al pasado, sosteniendo recuerdos. Después de un largo silencio, le pregunté suavemente, ¿vas a romper tu promesa? La promesa de que iríamos a la misma universidad. ¿Todavía vale? El rostro de Santiago se puso pálido. Levantó la mirada hacia mí, agarrando su paraguas, incapaz de decir una palabra. El silencio se extendió entre nosotros. Fue entonces cuando noté la pulsera rosa de pareja en su muñeca. Así que, todo el día de ayer, estuvo con Roxana, mientras yo, como una tonta obsesionada, lo llamé todo el día, lo busqué toda la noche bajo la lluvia torrencial. De repente, me sentí como un payaso patético de pie frente a él. Santiago estaba justo delante de mí, pero sentí que estaba muy lejos. Ya no era el Santiago que se quedaba despierto hasta tarde enseñándome matemáticas. El Santiago que tenía miedo de que me mojara y no paraba de secarme el cabello parecía haber desaparecido por completo. Ya entiendo, le sonreí a Santiago. Gracias por tu respuesta. En ese momento, mi teléfono vibró con una llamada entrante. Colgué sin contestar, pero en mi corazón, ya había tomado una decisión. Parecía que en esta ciudad ya no quedaba nada que valiera la pena mantener. Capítulo 7. La lluvia continuaba. El sonido de las gotas golpeando el paraguas se hacía cada vez más fuerte. Fue entonces cuando Santiago pareció notar que estaba completamente empapada. Sostuvo el paraguas sobre mi cabeza, frunciendo el ceño. ¿Por qué no trajiste un paraguas? La pulsera en su muñeca, mojada por la lluvia, rozó mi piel. Estaba fría al tacto. Di un paso atrás, mirando la pulsera durante un largo momento. Es una pulsera bonita. Santiago se tensó. Me la dio un amigo. No era muy bueno mintiendo. Siempre evitaba el contacto visual, bajando la mirada instintivamente. ¿Una novia? Bajo la mirada sorprendida de Santiago, solté una pequeña risa. En realidad, lo vi, esa noche, bajo la farola, tú y Roxana. El cuerpo de Santiago se puso rígido, y casi dejó caer el paraguas. No tienes que ocultarlo. Miré al chico frente a mí, el que había estado conmigo en tantas noches oscuras. Me dije a mí misma que no importaba, pero mi nariz seguía ardiendo, y un dolor insoportable se extendió por mi pecho. Incluso mi voz temblaba incontrolablemente. Si me lo dices honestamente, no me aferraré a ti. La lluvia seguía cayendo. Santiago sostuvo el paraguas sobre mí, pero él estaba completamente empapado. Lo siento, no necesitas disculparte. Me di la vuelta y comencé a caminar, hablando en voz baja pero clara. Entre nosotros nunca hubo nada realmente. Capítulo 8. El traslado ocurrió una semana después. Mis padres firmaron los papeles del divorcio temprano en la mañana, cada uno empacando sus cosas y preparándose para irse. La casa donde habíamos vivido durante más de una década ahora estaba vacía. Antes de irse, me preguntaron una vez más, ¿estás segura de que quieres ir a la ciudad? ¿No vendrás con ninguno de nosotros? Levanté la mirada. ¿Con quién? Con cualquiera de nosotros. Da igual. Entonces prefiero ir por mi cuenta. Asintieron al unísono. Como quieras. Por la tarde, el cuarto estaba vacío, dejando solo una silla individual en la sala de estar. Me senté en la silla, viendo cómo terminaban de empacar rápidamente. Nadie dijo una palabra antes de irse, hasta que la puerta se cerró de golpe y el silencio se tragó la casa por completo. Fue el anuncio silencioso de que esta familia rota finalmente se había hecho pedazos. Afuera, el cielo se oscureció, y la lluvia volvió a caer. No encendí las luces, buscando a tientas en la oscuridad. Hace mucho tiempo, Santiago también me había dado una pulsera. Recordé esas noches en las que las discusiones de mis padres resonaban en la casa. Me quedé de pie entre las ruinas de este lugar, con la mente en blanco. A través de la neblina,
La puerta se abrió de repente. Santiago, respirando con dificultad, se detuvo al verme y luego dejó escapar un suspiro de alivio. Zoe tomó mi muñeca y me llevó afuera, su respiración aún inestable mientras hablaba. Vamos a ver las estrellas, bajo el cielo lleno de estrellas. Santiago no dijo palabras reconfortantes, simplemente se quedó conmigo, ayudándome a soportar esas noches insoportables. Dijo que mientras él estuviera aquí, no dejaría que enfrentara la oscuridad sola. No importaba cuán fuerte lloviera, no importaba cuán feroz fuera la tormenta. Una vez que te acostumbras a algo, se convierte en un hábito peligroso. Cuando estás en la oscuridad, no puedes evitar pensar en la luz que una vez iluminó tu vida. Acurrucada en la silla, sostuve la pulsera que de repente había encontrado, y en la habitación tenue, me rompí en llanto, incapaz de detenerme. Capítulo 9. Después de ese día, caí gravemente enferma. Cuando volví a la escuela, los rumores sobre Santiago y Roxana estaban por todas partes. La gente me miraba con una extraña sensación de lástima. Santiago había vuelto a faltar a clases por ella. Sus libros estaban perfectamente ordenados en su escritorio, con una pequeña nota entre las páginas que llamaba mi atención. Quiero verte. La letra de Roxana era tan atrevida y extravagante como ella misma. Junto a ella, la letra de Santiago era simple, con una sola palabra, vale. Durante toda la clase, no importó cuánto durará, me quedé mirando esa nota. Después de clase, vi inesperadamente al padre de Santiago en la escuela, por las calificaciones en picada de Santiago. Su padre había sido llamado por el tutor. Cuando me vio, se detuvo un momento. Noté que tu casa estaba vacía el otro día. ¿Se están mudando? Sí. Apreté con fuerza la correa de mi mochila. Mis padres se divorciaron. El rostro del padre de Santiago se congeló. Tan de repente, ¿lo sabe Santiago? En su memoria, siempre que algo sucedía en mi casa, Santiago era el primero en saberlo. De hecho, se había enterado de todo lo relacionado con mi familia directamente a través de Santiago. Probablemente no lo sabe, respondí, queriendo reírme pero sin poder hacerlo. A lo largo de los años, el padre de Santiago me había cuidado mucho. Antes de irme, me incliné profundamente ante él. Cuídese mucho, señor. Se quedó allí, frunciendo el ceño durante mucho tiempo antes de murmurar, ¿algo tan importante? ¿Cómo es posible que Santiago no lo sepa? En ese momento, probablemente estaba al lado de Roxana, sonriéndole. ¿Cómo iba a notar a alguien más? No es nada importante, dije, bajando la mirada. Bueno, adiós, señor. Las personas siempre se separan. Padres que han estado juntos durante más de una década también lo hacen. Santiago y yo no seríamos la excepción. Capítulo 10. El día que volví a la escuela para recoger mis libros, me quedé en el último piso mirando hacia abajo. Pasé toda la tarde en silencio en esta escuela llena de recuerdos. El atardecer de esa noche era increíblemente hermoso. Santiago una vez dijo que quería ver 10.000 puestas de sol conmigo. Así que ese día, miré la puesta de sol durante mucho tiempo. El escritorio de Santiago seguía vacío. Había sido suspendido y enviado a casa para reflexionar. No era solo yo. Todo el grado parecía estar en una especie de trance, como si el chico que siempre ocupaba el primer lugar aún estuviera aquí, como si hubiera sido ayer. ¿Sabe que te vas a transferir? Me quedé momentáneamente aturdida, sin entender por qué todos instintivamente hacían esta pregunta. Ella agitó la mano. No es por nada en especial, solo una sensación. Parecía que Santiago realmente te valora como amiga. Honestamente, ni siquiera parece que le guste tanto esa estudiante transferida. Todos pensamos que tú eres más importante para él que Roxana. Cuando no viniste a la escuela estos últimos días, Santiago inconscientemente ordenaba tu escritorio. Él nunca solía distraerse en clase, pero cuando no estabas, seguía mirando tu asiento. Roxana se peleó con él por esto, y así fue como el maestro se dio cuenta y lo envió a casa. Ellas siguieron hablando, diciendo muchas cosas, pero en el fondo, lo que realmente querían saber era la reacción de Santiago ante mi traslado. No solo ella, muchos otros también querían verlo. Bajé la mirada y pensé en la reacción de Santiago. Lo único que me vino a la mente fue cómo se veía tranquilo e indiferente después de que pasé una noche frenética buscándolo. Esa versión de Santiago, ¿le importaría? Ya no podía distinguirlo. Capítulo 11. Volví a ver a Roxana. Estaba parada en la entrada de la escuela, todavía con la misma minifalda de esa noche. Se quedó ahí como una orgullosa vencedora, posando mientras me miraba de arriba a abajo. Me detuvo y, con una sonrisa, dijo, para ser honesta, cuando te vi por primera vez, estaba un poco preocupada. Después de todo, eres muy especial para él, pero ahora que veo que te vas, me siento aliviada. Pensé que al escuchar esto me sentiría triste, pero tal vez ya estaba entumecida. En ese momento,
No sentí nada. Roxana me miró sonriendo y luego, como si recordara algo, añadió, por cierto, ¿recibiste el mensaje sobre los jugadores? Te vi buscándolo bajo la lluvia. Te veías tan patética. Te debe gustar mucho, ¿verdad? Enroscó un mechón de su cabello. Pero a mí me encanta esto, quitarle a alguien a los demás. Es todo un desafío. ¿No crees? Sonrió, con los ojos cruzándose como si hubiera logrado algo extraordinario. ¿De verdad? La miré sin expresión y le dije suavemente, ya no lo quiero. Cualquier cosa que se pueda quitar nunca fue mía para empezar. Si lo quieres tanto, te lo regalo. La sonrisa de Roxana se congeló en su rostro. Parecía frustrada, probablemente porque no vio la reacción que esperaba. Justo antes de irme, me giré de repente. Si estuvieras tan segura, no sentirías la necesidad de presumir delante de mí, ¿verdad? Su rostro se puso pálido, como si hubiera tocado un punto sensible. Dicen que si fallas en la misión, desaparecerás. ¿Es cierto? Las cejas de Roxana se fruncieron poco a poco, y su mirada se volvió cautelosa. ¿Qué quieres decir? Nada, respondí, dándome la vuelta. Es solo que no he tenido la oportunidad de decirle a Santiago que me voy. Capítulo 12. El día que me fui estaba nublado. Parecía que todos mis peores recuerdos sucedían en días nublados. Me obligué a mirar hacia arriba. El pronóstico del clima decían que llovería mucho en unas pocas horas. Los días de lluvia en esta ciudad siempre eran tan frecuentes, tan frustrantes. Me quedé mirando fijamente la estación. Una sonrisa apareció en mi rostro, pero de repente sentí un nudo en la nariz. La verdad es que, aquella noche de lluvia, sabía exactamente lo que quería. Incluso si Santiago me hubiera hecho una sola promesa que no rompiera, quizás habría elegido quedarme. Mi vida, tan apagada, solo tenía un rayo de luz que brillaba. Durante la semana que pasé sola en casa, fui a una pastelería y elegí el pastel más caro. Habíamos acordado al comienzo del año celebrarlo juntos. Odiaba a las personas que rompían sus promesas, y no quería ser una de ellas. Encendí las velas, cerré los ojos y hablé suavemente. Feliz cumpleaños, Zoe. Feliz cumpleaños, Santiago. Después de apagar las velas, terminé el pastel sola. Fue entonces cuando entendí, desde el momento en que dependes de alguien más, la separación se vuelve inevitable. Al final, la única persona que siempre estará a tu lado eres tú mismo. Apreté el teléfono en mis manos y finalmente contacté a Santiago. Santiago, ya completé los trámites de transferencia. Me voy. En el momento en que envié el mensaje, mi teléfono comenzó a sonar. Bajé la mirada y con calma presioné el botón para rechazar la llamada, pero al segundo siguiente, volvió a vibrar. Igual que aquella noche cuando lo llamé una y otra vez, obsesivamente, una y otra vez. No respondí. El momento en que decidí soltarme, no quise mirar atrás nunca más. Pero justo antes de subirme al autobús, en medio del ruido de la estación, de repente escuché una voz familiar. Zoe. Me congelé. Apreté el mango de mi maleta. No me di la vuelta y comencé a caminar más rápido. El sonido de pasos apresurados detrás de mí se acercaba cada vez más, hasta que alguien agarró mi muñeca. Levanté la mirada hacia la mano que sujetaba mi muñeca y vi el rostro ansioso de Santiago. Hoy hacía mucho frío, pero su frente estaba cubierta de sudor. Su pecho subía y bajaba violentamente. Su respiración era rápida. Su mirada se posó en mi maleta, y como si entendiera algo, su rostro se puso pálido. La mano que sujetaba mi muñeca se apretó inconscientemente, y su voz temblorosa preguntó, ¿transferencia? ¿A dónde vas? Lo miré con calma. Retiré mi mano lentamente y luego le sonreí mientras decía, Santiago, rompiste tu promesa, así que ahora, yo también me voy. Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas al instante, y hasta sus dedos temblaban. Ese día, el chico que siempre era llamado un prodigio y el mejor estudiante de nuestro grado, habló con una voz temblorosa, suplicándome suavemente, por favor, no te vayas. Me di la vuelta sin decir una palabra, tirando de mi maleta. Me alejé paso a paso. Capítulo 13. El cielo afuera volvió a oscurecerse. Parecía que la lluvia estaba por llegar. Desde que el padre de Santiago se fue de viaje de negocios justo después de la reunión de padres, Santiago había estado solo en casa estos días. Por alguna razón, su mente estaba hecha un caos. Lo único en lo que podía pensar era en Zoe, empapada de pies a cabeza bajo la lluvia aquella noche, y en sus palabras calmadas, entre nosotros nunca hubo nada. No podía sacárselo de la cabeza. ¿Cómo podía no significar nada? Ellos habían prometido ir a la misma universidad. De repente, Santiago encontró la hoja de calificaciones que Zoe le había dado ese día. Las marcas rojas resaltaban vivamente, capturándolo por sorpresa. La hoja estaba arrugada, como si alguien la hubiera apretado en su mano durante mucho tiempo.
Una oleada de tristeza atravesó a Santiago. Una tristeza y sensación de asfixia que nunca antes había sentido. Todas las emociones que no había procesado en ese momento ahora lo invadían por completo. ¿Cuánto tiempo había esperado Zoe por él en la puerta? ¿Cuánto tiempo lo buscó bajo la lluvia, sola en la oscuridad? ¿Cómo pudo haberle dicho esas palabras tan a la ligera? Un rayo iluminó el cielo. De repente, se levantó, con un impulso incontenible de ir a buscar a Zoe apoderándose de él. Se sintió ridículo. En ese momento, no le importaba Roxana ni la supuesta misión. Solo quería decirle a Zoe que no rompería su promesa. No quería romper su promesa. Sus malas calificaciones no importaban. Podría recuperarlas cuando quisiera. Santiago trató de estabilizar su respiración mientras buscaba un paraguas en el armario. Pero justo cuando salió por la puerta, su teléfono vibró en su bolsillo. Se congeló al ver el nombre del contacto, tonta, en la pantalla. Sus manos temblaban mientras abría el mensaje. Eran solo 3 frases cortas. Sin embargo, Santiago las miró fijamente durante varios minutos. Santiago, ya completé los trámites de transferencia. Me voy. Capítulo 14. Un estruendoso trueno. La lluvia comenzó a caer. Antes de que Santiago pudiera abrir su paraguas, ya tenía un hombro empapado. Su rostro estaba pálido como un cadáver. El chico que siempre ocupaba el primer lugar en el grado ahora no podía comprender estas frases tan simples. Levantó la mano para proteger la pantalla. Sus dedos temblorosos escribiendo una respuesta. ¿Qué significa esto? ¿A dónde vas? Santiago se quedó bajo la lluvia, esperando una respuesta, pero no llegó ninguna. Tiró el paraguas y corrió bajo el aguacero. Se dirigió directamente a la casa de Zoe, un camino que conocía tan bien que podría recorrerlo con los ojos cerrados. Sin embargo, cuando llegó a la puerta vacía, deseó por primera vez haberse equivocado de camino. La puerta estaba entreabierta, y todo en el interior ya había sido vaciado. ¿Cuándo había sucedido esto? ¿Fue otra pelea? ¿O algo más grave había ocurrido? No sabía nada. Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas. Sin dudarlo, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la estación. En el camino, Santiago siguió marcando el número de Zoe. Tras cada tono, la misma fría voz mecánica respondía. Se negó a rendirse, marcando obsesivamente, una y otra vez. Ni una sola llamada fue contestada. Al final, con las manos temblorosas, le envió un mensaje. Por favor, contesta el teléfono. Capítulo 15. La estación estaba llena de gente, un mar de cuerpos en movimiento. Santiago se abrió paso entre ellos, incapaz de detenerse ni un segundo. Nunca se había imaginado que Zoe se iría, así que cuando ella le soltó los dedos, uno por uno, y sonrió al decir que se iba, su mente quedó en blanco. Ni siquiera pensó en detenerla otra vez, pero quizás tampoco habría podido detenerla. Solo pudo mirar cómo la figura de Zoe se desvanecía entre la multitud, hasta que desapareció por completo. Se quedó sentado, inmóvil, en la estación durante mucho tiempo, como si estuviera en piloto automático. Se encontró de vuelta en la casa de Zoe, aunque ahora, ya no podía llamarse un hogar, estaba demasiado vacía. Santiago se quedó en la habitación desierta durante mucho tiempo, desde el amanecer hasta el anochecer. De vez en cuando, los vecinos que pasaban lo reconocían como alguien que solía visitar a Zoe y le preguntaban con curiosidad. ¿Se mudaron hace tiempo? ¿No lo sabías? Santiago sacudió la cabeza, aturdido. El vecino parecía aún más desconcertado. ¿No celebraste tu cumpleaños con Zoe? Hace unos días la vi comprar un pastel, en su habitación. Se deseó a sí misma y a ti un feliz cumpleaños. ¡Qué extraño! Si no estabas, ¿con quién estaba hablando? El vecino se cayó al notar lo pálido que estaba Santiago y se marchó rápidamente. Santiago tambaleó. Su cuerpo se balanceaba como si apenas pudiera mantenerse en pie. Sus cumpleaños estaban muy separados. Al comienzo del año, Santiago le había preguntado si este año podían celebrarlo juntos. Zoe no dudó ni un segundo antes de aceptar. Asintió con firmeza. Entonces, ninguno de los dos puede romper la promesa, ¿vale? Ese recuerdo ahora se sentía como una daga, afilada e implacable, clavándose directamente en el pecho de Santiago. El hilo tenso dentro de él de repente se rompió. En la habitación vacía, buscó desesperadamente, frenéticamente, con la esperanza de encontrar algo. Finalmente, vio un papel y una pulsera en el alféizar de la ventana. Santiago recogió la pulsera. El papel no tenía ningún mensaje, solo unas líneas de letras. El para siempre que prometimos se ha roto. La esperanza inmutable ha cambiado por completo. Solo con los ojos cerrados, aún puedo ver los recuerdos cálidos y vibrantes de antaño. El papel estaba arrugado,
como si hubiera sido empapado y secado varias veces. Las manos de Santiago temblaban mientras lo sostenía, con la mirada baja. No podía soportar imaginar a Zoe sentada sola en esta habitación, escribiendo esas letras. El mero pensamiento trajo una ola abrumadora de asfixia. Nunca había sentido un miedo tan profundo. Lo siento. En la habitación oscura, el chico se derrumbó por completo, sus sollozos resonando en el espacio vacío. Capítulo 16. Cuando sonó la alarma del sistema, Roxana todavía estaba pensando en cómo acelerar su progreso. Últimamente, hiciera lo que hiciera, el progreso se había detenido por completo. Estaba empezando a ponerse ansiosa, hasta que el sonido repentino y agudo de la alarma del sistema la sobresaltó. Advertencia. El valor de afecto de la estrategia está cayendo rápidamente. Repitiendo. El valor de afecto de la estrategia está cayendo rápidamente. Roxana se sentó de golpe, mirando con horror cómo el valor de afecto en el panel del sistema caía en picada. Finalmente, llegó a 0. ¿Qué está pasando? Todo mi esfuerzo. Sus ojos se abrieron de par en par. Santiago, ¿qué le pasó? Roxana agarró su paraguas y corrió hacia la casa de Santiago, pero él no estaba allí. Casi por instinto, se giró y corrió hacia la casa de Zoe. En el camino, de repente recordó las palabras tranquilas de Zoe en la puerta de la escuela. Escuché que si la estrategia falla, desaparecerás. ¿Es cierto? Roxana entró en pánico, tropezando con sus propios pies. Todo lo que había hecho era para obligar a Zoe a irse. Ahora que Zoe se había ido, la estrategia debería haber sido fácil de completar. Entonces, ¿por qué el valor de afecto desapareció en un instante? Un pensamiento aterrador se apoderó de su mente. No puede ser, murmuró, no voy a fallar. Capítulo 17. Roxana se detuvo en la entrada. Se quedó allí, mirando a Santiago sentado en silencio en la habitación vacía. Era un Santiago que nunca había visto antes. Levantó la cabeza y miró a Roxana, pero no dijo nada. Simplemente se quedó sentado allí, mirando en silencio el papel que estaba en el alféizar de la ventana. No importaba lo que Roxana dijera, no importaba cuánto ruido hiciera. Él no respondía. Estaba completamente sumido en su propio mundo. Santiago, ¿qué te pasa? La voz de Roxana se quebró con lágrimas. No me ignores. Pero el rostro de Santiago se volvió aún más pálido, como si su presencia hubiera desencadenado un pensamiento que no podía soportar. Justo cuando Roxana estaba a punto de irse, Santiago finalmente habló. La miró, con voz calmada. Realmente lo lamento. A partir de ahora, no vuelvas a buscarme. Me odio a mí mismo, y no me gustas. Roxana perdió por completo la compostura. ¿Y yo? ¿Qué se supone que haga yo? Las consecuencias de una estrategia fallida eran algo que no podía soportar. Su única respuesta fue el silencio. No importaba lo que dijera o hiciera. El valor de afecto permanecía tan quieto como el agua. Ya no había ningún progreso. Capítulo 18. Zoe se mudó. También cambió de escuela. Santiago parecía haberse quedado en un silencio repentino. La única pregunta que hacía una y otra vez era si alguien sabía a qué escuela se había transferido Zoe, pero nadie en la clase podía responderle. Empezó a visitar esa casa vacía con más frecuencia, como si, hace mucho tiempo, todavía pudiera abrir la puerta y preguntar suavemente. Zoe, ¿quieres mirar las estrellas? La casa vacía permanecía inmóvil en la penumbra. El chico esperó durante mucho tiempo, pero no llegó ninguna respuesta. Se quedó allí, mirando fijamente la puerta que conocía tan bien, cada detalle grabado en su memoria. En ese momento, finalmente entendió. La chica que lo había acompañado durante incontables días y noches, había dejado su mundo por completo. Capítulo 19. Después de transferirme a la ciudad A, pasé un tiempo luchando contra el insomnio. La chica que solía sentarse detrás de mí a menudo me enviaba mensajes con chismes de la escuela. La mayoría eran sobre Santiago. Desde que me fui, no había ido a la escuela durante varios días. Dijo que parecía que Santiago había cambiado por completo. Eventualmente, su relación con Roxana se rompió. Roxana seguía yendo a su clase para buscarlo, pero él no decía ni una sola palabra. La pregunta que hacía con más frecuencia era si alguien sabía a dónde me había transferido. Y recientemente, había comenzado a estudiar de nuevo. Ella mencionó esto con un tono de admiración en su voz. El mejor estudiante realmente es el mejor. Ha vuelto a ocupar el primer lugar en el grado. La interrumpí. Gracias, pero por favor no me digas nada más sobre él. No quiero saberlo. Ya no tiene nada que ver conmigo. Después de un momento de silencio, me envió otro mensaje. Últimamente ha estado preguntando por tu paradero otra vez. ¿Debería decírselo? Sostuve el teléfono durante mucho tiempo, mirando la pantalla, antes de escribir lentamente una respuesta. No, no lo hagas. Capítulo 20. La ciudad estaba muy lejos de aquí, con solo un pariente lejano cerca.
Alquilé un apartamento cerca de la escuela y me quedé en los dormitorios durante la semana. En este entorno desconocido, me concentré por completo en mis estudios. 2 meses después de transferirme, logré ocupar el primer lugar en la clase. Muchos compañeros vinieron a felicitarme, e incluso el maestro dijo que su clase ahora tenía a la mejor estudiante del grado como un aterrizaje sorpresa. Miré la boleta de calificaciones, sintiendo que finalmente tenía algo por lo que alegrarme. Todo empezó a encajar poco a poco, tranquilo y sin sobresaltos, hasta que comenzaron a circular rumores en la escuela sobre un chico guapísimo que aparecía cerca de las puertas de la escuela cada semana. Siempre decía que estaba esperando a alguien, pero nadie había visto a quien esperaba. Mucha gente empezó a reunirse en las puertas los sábados, curiosos por verlo. Yo no podía interesarme demasiado, especialmente porque el clima se estaba volviendo más frío. A veces ni siquiera quería volver a mi apartamento alquilado los fines de semana. Me quedaba en el dormitorio leyendo. De vez en cuando, mis compañeras de cuarto regresaban emocionadas después de verlo. Hoy hace tanto frío, pero ese chico volvió a venir. Yo también lo vi. ¿Cuántas veces ha venido ya? ¿A quién estará esperando? Una chica, envuelta en su manta, suspiró. No lo sé, solo sé que hace un frío helado. Estar ahí parado por unos minutos te dejaría congelada. Y dicen que es de la ciudad S. Eso está muy lejos de la ciudad A. Mantuve mis ojos en el libro, pero por un momento, mi mente divagó. Capítulo 21. Después de otro examen, seguí ocupando firmemente el primer lugar. Ese día cayó la primera nieve de la temporada. Estaba en la puerta de la escuela, parada entre la multitud. Cuando levanté la vista, de repente me encontré con unos ojos familiares. La sensación era tan abrumadora, tan conocida, que instintivamente contuve la respiración por un momento. La nieve caía suavemente, y ya había una fina capa en el suelo. Cada paso hacía un crujido. Santiago estaba allí, parado en la nieve, su mirada fija en mí desde la distancia. Sus ojos parecían contener miles de palabras no dichas. Durante unos segundos, nuestras miradas se cruzaron en el aire antes de que yo apartara la vista con calma. Mi compañera de cuarto susurró a mi lado, ¿lo viste? Es guapísimo, ¿verdad? Asentí ligeramente, sin decir nada. Santiago no se movió ni intentó acercarse a mí. Se quedó donde estaba, las comisuras de sus labios levantándose ligeramente. Parecía estar sonriendo. Capítulo 22. Desde el momento en que mencionaron la ciudad S, ya sabía que tenía que ser Santiago. Solo que no sabía cómo había logrado encontrar esta ciudad. Pero, sin importar cómo lo hizo, ya no tenía nada que ver conmigo. Después de finalmente escapar del torbellino de dolor, no había razón para mirar atrás. Aún así, al recordar aquellos momentos, no pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Sacudí la cabeza, obligándome a reprimir la oleada de emociones. No importa lo que haga Santiago, ya no tiene nada que ver conmigo. Santiago nunca se acercó para hablar conmigo. No hacía nada. En realidad, solo aparecía a la misma hora cada semana. Si nos cruzábamos, simplemente me miraba en silencio. Si no, no mostraba ninguna reacción. Solo que su expresión parecía volverse más fría cada vez. Hasta mi cumpleaños, escuché que alguien vio a Santiago con una caja de pastel, sentado no muy lejos de la escuela, esperando desde la mañana hasta la noche. Al parecer, estaba cumpliendo una cita. Durante todo un día de clases, no pude evitar mirar por la ventana hacia la tormenta de nieve, perdida en mis pensamientos. Al final, decidí salir a verlo. Algunas cosas necesitaban decirse cara a cara, pero Santiago habló primero, adelantándose, tal vez por haber estado fuera tanto tiempo. Su voz estaba ronca. «Feliz cumpleaños», dijo, mirándome con una leve sonrisa. Esta vez, cumplí mi promesa. Tal vez era frío, pero sentí un nudo en la garganta. Lo miré, incapaz de responder. Santiago encendió las velas. La tenue luz parpadeaba en la oscura noche, sosteniendo el pastel. Los ojos de Santiago reflejaban las llamas danzantes. Con una voz suave, dijo, «Feliz cumpleaños, Zoe». Luego, añadió en un tono aún más bajo, «Feliz cumpleaños, Santiago». Capítulo 23. Pensé que, después de tanto tiempo, incluso si volvía a ver a Santiago, no me afectaría mucho. Pero las emociones construidas a lo largo de años no se pueden borrar en solo unos meses. Lo he pensado, y necesito aclarar las cosas contigo. Lo sé. Antes de que pudiera terminar, Santiago me interrumpió. Ya sé lo que vas a decir. Santiago siempre ha sido muy perceptivo. Su voz parecía quebrarse un poco. Solo, tenía muchas ganas de verte. ¿Cómo has estado últimamente? He estado bien. ¿Y tus calificaciones? También van bien. Eso está bien. Santiago bajó la cabeza, permaneciendo en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló,
Su voz era baja y pesada, como si no supiera si me estaba preguntando a mí o a sí mismo. ¿Cómo llegamos a esto? No dije nada, observando en silencio cómo la vela se consumía hasta el final. La atmósfera cayó en un profundo silencio. Después de un rato, me froté las manos frías y dije, es tarde, deberías irte a casa. Cuando nos cruzamos, Santiago de repente extendió la mano y agarró mi muñeca. Parecía estar conteniendo. Su voz temblaba. ¿Podrías no irte? La promesa que hicimos de ir a la misma universidad, ¿todavía cuenta? Esa sola frase me arrastró de vuelta a esa noche que tanto había tratado de olvidar. De espaldas a él, aspiré suavemente y respondí con un deliberado, buenas noches. Capítulo 24. El examen de ingreso a la universidad se acercaba, y la cuenta regresiva había comenzado. La persona en las puertas de la escuela seguía ahí, imperturbable, sin importar el clima. No tenía tiempo para preocuparme por él. Todo lo que había que decir ya se había dejado claro. Estaba dolorosamente consciente de que, pase lo que pase, no podía volver a depositar mis esperanzas en nadie. Detrás de cualquier aparente salvación, podría esconderse un abismo que llevaría a la ruina total. No quería volver a arriesgarme. No podía. Sin embargo, lo que no esperaba era que Roxana viniera a buscarme. Estaba envuelta en un grueso abrigo de invierno, con el rostro pálido mientras se aferraba a mi manga. Por favor, te lo suplico, no me lo quites. Me quedé quieta, mirándola, algo desconcertada. Esta Roxana no tenía ni rastro de la chica arrogante que solía ser. ¿No puede simplemente salir por completo de su mundo? Tú sabes, si fallo en la estrategia, moriré, seré borrada por el sistema. No me queda mucho tiempo. Oh, asentí con indiferencia, mi tono despreocupado. Pero no me importa. ¿Te gusta quitarle cosas a los demás? ¿No? ¿Por qué no lo intentas unas cuantas veces más? Quizás Roxana realmente se había quedado sin opciones, incluso ante esas palabras. No replicó. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Estuve mal, de verdad lo estuve. No debía haber elegido a Santiago como mi objetivo. Solo pensé que era guapo. Actué por impulso. Santiago siempre te escucha a ti. ¿Podrías convencerlo de que me quiera? Me quedé congelada, atónita por sus palabras. Tardé un momento antes de poder hablar. Entonces, ¿todo esto fue solo por un capricho tuyo? Ya sé que estuve mal. Estoy arrepentida. ¿Podrías hablar con él, por favor? Había intentado de todo para aumentar su nivel de afecto, pero nada funcionaba. Estaba realmente aterrorizada. No quería desaparecer. Uno por uno, quité sus dedos de mi manga. Si ese es el caso, Roxana, realmente mereces morir. Roxana se quedó inmóvil. La miré, mi rostro completamente carente de emoción. Esperaré, por el día en que seas borrada. De verdad, estoy deseando que llegue. Por un segundo, Roxana pareció demasiado atónita para reaccionar. Luego, estalló en una sarta de insultos. No, eso no pasará. Seguía sacudiendo la cabeza. No voy a fallar. Él estaba tan cerca de quererme. Zoe, seguro eres tú quien está arruinando esto. Ignoré su última rabieta y volví a la escuela. Capítulo 25. El examen de ingreso a la universidad en junio vino acompañado de una fuerte lluvia. Con el último trueno, mi vida de secundaria llegó oficialmente a su fin. Sorprendentemente, no sentí alivio. Pensé que era porque estaba preocupada por mis resultados. Pero incluso cuando llegó la carta de aceptación, no sentí alegría. Me di cuenta de que ya no había nada que pudiera hacerme feliz. En el momento en que recibí la noticia, ni siquiera sabía a quién compartirla. Me quedé tumbada en mi cuarto alquilado, escuchando únicamente el canto de las cigarras afuera. Permanecí así, perdiendo la noción del tiempo en silencio durante mucho rato. En un trance, recordé un verano de hace mucho, una tarde abrasadora, el rostro sonriente de Santiago. Sostenía una hoja de prueba en una mano y me daba un golpecito en la frente con la otra. Zoe, ¿por qué no puedes aprender esto? Cuando salgan los resultados, no llores. No voy a consolarte otra vez. Esta vez, lo digo en serio. Abracé mi almohada y me di la vuelta. Enterré esos recuerdos profundamente en mi corazón. Cuando me desperté al atardecer, reuní todo lo relacionado con Santiago y lo guardé en una caja. La cerré con llave. Cuando salí, lancé la llave suavemente al aire. Hizo un arco en el cielo antes de hundirse en el fondo del lago. Adiós. Murmuré las palabras en silencio. Santiago. Perspectiva de Roxana. Desde su último viaje a la ciudad para buscar a Zoe, Roxana se negó a rendirse y probó todo lo que pudo. Pero Roxana estaba agotada. Después de todo este esfuerzo, Santiago seguía siendo como una montaña completamente inerte. Mientras caía en pánico, lo que más temía finalmente ocurrió. Estrategia fallida. Estás a punto de ser eliminada por el sistema.
La fría voz del sistema resonó de repente en su mente. El rostro de Roxana se tornó pálido al instante. No, no, dame más tiempo. Estoy tan cerca de lograrlo. Claramente, a Santiago le gusto, gritó, su voz quebrándose en llantos desesperados. Pero nada pudo detener que su cuerpo se desvaneciera poco a poco. Roxana se sujetó la cabeza, finalmente derrumbándose en sollozos. Estuve tan cerca de lograrlo. ¿Cómo puede ser que Santiago no me quiera? Su voz se desvaneció gradualmente, mientras su mirada aterrorizada se fijaba en el vacío. Y entonces, su cuerpo desapareció por completo, sin dejar rastro. Estrategia fallida. Limpiando en progreso. Limpieza completa. Perspectiva de Santiago. Capítulo 1. El verano después de los exámenes de ingreso a la universidad, Santiago hizo innumerables viajes a la ciudad, con la esperanza de averiguar a qué universidad había aplicado Zoe, pero incluso cuando llegaron las cartas de admisión, aún no se atrevía a acercarse a ella. Esa tarde, Santiago vio a Zoe de pie junto al lago. Sostenía una llave en la mano. Se quedó mirando la llave, frotándola entre los dedos durante mucho tiempo. Finalmente, levantó la mano y la lanzó. En su punto más alto, la llave cayó, hundiéndose directamente en el fondo del lago. Santiago sintió que su corazón se hundía junto con ella. Quizás otros no sabrían qué representaba la llave, pero nadie lo entendía mejor que Santiago. Zoe le había dicho una vez que, cuando decidía dejar algo por completo, siempre arrojaba una llave. Zoe había decidido de verdad olvidarlo. En ese momento, Santiago sabía que este día llegaría, pero aún así, no podía aceptarlo. Se quedó en silencio a cierta distancia, mirando el lugar donde la llave se había hundido, perdido en sus pensamientos durante mucho tiempo. Algo dentro de él se sentía como si estuviera desmoronándose lentamente. Dolía tanto que apenas podía respirar. Siempre pensaba, si tan solo no lo hubiera arruinado todo, pero la vida no da tantos, y sí. Capítulo 2. A lo largo de los años, Santiago a menudo se colaba en el campus de la Universidad de Zoe. Había descubierto a qué escuela asistía. Zoe parecía haber seguido adelante de verdad. Había recuperado su antigua sonrisa. Trabajaba duro para que su vida fuera más ligera y feliz. Santiago se alegraba sinceramente por ella, pero también estaba profundamente triste por sí mismo. No podía dejarlo ir, pero ya no tenía ninguna razón para acercarse a ella. Todo lo que podía hacer era observar desde lugares donde ella no pudiera verlo. Le deseaba paz y éxito, salud y felicidad. Más allá de eso, no había nada más que pudiera hacer. Últimamente, había estado soñando con frecuencia, siempre sobre el pasado, antes de que Zoe se enojara con él. Siempre inclinaba la cabeza y lo molestaba. Oye, eres el mejor estudiante del curso, y aún así no puedes enseñarme. Esto es tu culpa. Necesitas reflexionar sobre ti mismo. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Santiago siempre asentía, perezoso pero serio en su respuesta. Te escuché. Mis dos oídos lo escucharon fuerte y claro.